Hola, bienvenidos de regreso. Mi nombre es Nancy y yo les comparto mi vida después del divorcio. Y hoy vamos a hablar sobre las emociones más difíciles que enfrenté en ese momento. Hice una lista de esas emociones que yo recuerdo que viví. Claro está mencionar que no todas llegan al mismo momento y que no hay un orden en que se viven, que muchas veces se mezclan y vuelven en ciclos. Y es normal sentir varias al mismo tiempo. Recuerdo que en ese momento yo sentía que me estaba volviendo loca porque mi mente no descansaba. Te voy a compartir estas emociones y quiero dejarte saber que no estás sola y que son válidas tus emociones. Vívelas y siéntelas. Empecemos. Organicé estas emociones en listas en 3 bloques. El primer bloque es emociones dolorosas. En estas emociones incluye la tristeza. Claro que estaba triste, claro que me estaba doliendo. Estaba yo perdiendo una relación, estaba yo perdiendo una rutina que ya teníamos establecida. Una relación que duramos 16 años, literalmente fue la mitad de mi vida. A él yo lo conocí cuando yo tenía 16 años y nos divorciamos cuando yo tenía 32 años. Entonces, pues pasé toda mi juventud con él y nunca me imaginé que me iba a divorciar. Me casé pensando que iba a ser para toda la vida y ya habíamos construido nuestro imperio juntos. Teníamos nuestra casa, teníamos nuestra empresa juntos, ya teníamos carros, ya teníamos pues nuestros 4 hijos, teníamos ahora sí que ya todo un imperio construido juntos. Y pues él, al irse, todos mis sueños y todos mis planes y todas mis metas pues se fueron junto con él. Yo me quedé en la casa con los niños y él se salió de la casa. Yo duré ahí en esa casa por 1 año más y después la pusimos en venta, pero después puedo platicar un poco más sobre eso. Pues sí estaba pasando por esa tristeza, me estaba doliendo, pero al mismo tiempo yo tenía que ponerme máscaras y después vamos a hablar sobre las máscaras. Pero una de mis máscaras era que tenía que hacerme fuerte porque yo era la que estaba con los niños en casa y pues tenía que darles esa seguridad y esa fortaleza a esos niños, ¿no? Otra de las emociones es la culpa. La culpa de pensar, no hice suficiente, tal vez pude haber hecho más, tal vez si hubiera hecho de esta manera. Entonces todas esas culpas sí me entraron de pensar que pude haber sido mejor. Y pues como te digo, son válidas. Otra de estas emociones es la soledad. Sentir un vacío emocional y físico porque ya no estaba mi pareja a mi lado, porque ya no iba a tener ese apoyo de él conmigo, entonces me sentía completamente sola, porque ya no iba a tener esa compañía, caminar con alguien de la mano, y no me refiero como literal de la mano, sino caminar en la vida con alguien para crecer nuestros hijos. Entonces sí me estaba sintiendo sola. Otra emoción que sentí fue el miedo. El miedo fue una de esas emociones que por un momento me estaba paralizando. No me podía levantar de la cama porque sentía un gran miedo de pensar que no iba a poder sola en la vida. Entonces todo esto que se me venía yo en la cabeza de cómo que planear ahora una vida sola, por ende llega también la ansiedad. La ansiedad es otra de las emociones que también viví por todos estos cambios, por toda esta presión de tener que adaptarme a estos cambios y más que nada porque yo quería lo menos que pudiera dejarles saber a los niños por lo que estábamos pasando. Claro, ellos sí sabían lo que estaba pasando, pero pues yo quería darles la seguridad de que todo iba a estar bien. Otras emociones que también viví fue la inseguridad. Yo dudaba de mí, de mi valor personal, de mi capacidad, si iba a poder lograrlo o no, si iba a poder salir adelante sola o no. Recuerdo que en una de las pláticas que tuve con mi hija, le dije a mi hija, ¿qué negocio podemos hacer? Y recuerdo que mi hija me dijo, pues ¿en qué eres buena? Esa pregunta me dejó muda, porque yo me había dedicado a mis hijos toda mi vida, que yo no me conocía ni a mí misma. Entonces ahí entendí que tenía que empezar a trabajar en mí misma, porque desconocía mis fortalezas y mis dones y lo que yo era. Este segundo bloque son emociones difíciles. Una de esas emociones fue el enojo. Obviamente estaba enojada con él, estaba enojada conmigo misma, estaba enojada por la situación que estábamos pasando y por ende encontré que tenía resentimiento.
En todo este proceso que he pasado de sanación, he aprendido que este resentimiento ha sido por heridas no sanadas desde la infancia. Entonces me tocó empezar un trabajo interno de sanación. Otra de las emociones fue la frustración. Esa frustración al sentir que perdí la mitad de mi vida, toda la energía que había puesto allí, toda mi juventud y todos esos sueños que también yo había dejado por esa relación. Porque pues recordando que antes de esa relación pues yo tenía sueños, yo tenía metas y yo tenía mi propia esencia, pero lo dejé todo por esa relación. Entonces estaba muy frustrada al saber que pues lo hice y que al final no iba a valer la pena, ¿no? Entonces estaba muy frustrada. Y pues bueno, obviamente también sentí celos en ese momento. Hoy puedo compartir esto desde una emoción positiva y pues estoy contenta por él. Y esto me lleva al último bloque de emociones, que son las emociones positivas. La emoción del alivio. Este alivio al soltar una relación que ya no era sana. Lo que sigue es la esperanza, a que hay un nuevo comienzo. Saber que mi futuro me espera todavía cosas más grandes, porque yo estoy construyendo mi futuro el día de hoy. Y lo estoy construyendo sola y hoy me responsabilizo de mí misma. Y después de la esperanza sentí la libertad. Por primera vez en mi vida me sentía libre. Me sentía libre de tomar mis propias decisiones, de ser dueña de mi propia vida, de no dar explicaciones y no pedir explicaciones tampoco. Y esta libertad fue mi motivación a continuar cada día. Por ende me sentía empoderada, de reconocer mi fuerza y mi resiliencia, de que después de la tormenta llega la calma y que pude atravesar esa tormenta. Y también la gratitud por las lecciones aprendidas, por el crecimiento personal y porque al final del día no estuve sola. Al final del día me di cuenta que fue un proceso que Dios permitió que yo pasara porque Él tenía un propósito para mí y que Dios estuvo conmigo en todo ese proceso. Y por todas estas personas que en el camino he conocido y por toda esta tormenta de emociones que viví, tuve que pedir ayuda porque yo sabía que sola no iba a poder. Encontré un grupo de apoyo, encontré amigas en el camino, mi familia también estuvo conmigo en todo momento, sentí el amor y el calor de mi familia. Por primera vez estaba conectando con mi hermano, con mi hermana, nos unimos más, empecé a sanar esa relación con mamá y con papá. Mi papá me abrió las puertas de su casa de regreso. Con mi mamá comenzamos a tener conversaciones más profundas, pero claro, todo esto tuve que yo comenzar con un trabajo interno. Todo esto fue lo que a mí me ayudó. Terapia grupal, la oración. Quiero dejarte saber que si estás pasando por esto, no estás sola y que sí hay una vida después del divorcio. El dolor transforma y nos lleva al crecimiento. Así que nos vemos en el próximo video para seguir creciendo y compartiendo sobre nuestras historias. Siéntete libre de dejar un comentario o una sugerencia o qué te gustaría aprender o qué te gustaría preguntarme y de compartir este video con esa persona que sabes que está necesitando una palabra de aliento. Pues si te gustó el video, dale like. Gracias por estar hasta aquí. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.